Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto dar por iniciada y iniciar una vez más la jornada castellaniana que realizamos en todos los años. Le damos la bienvenida a todo el público que nos va a estar siguiendo en vivo y a los que nos van a ver más adelante grabados. También no queríamos dejar de hacer una pequeña reflexión o recuerdo de lo que es esto, que hace ya 11 años venimos realizando de parte del Instituto Estrada de Rosario, de parte de su director, el licenciado Carlos Robledo. Tuvo esta muy noble y interesante idea de recordar al padre Castellani y a su legado, a su obra literaria, en diversas ocasiones y de diversas maneras. En algunas ocasiones lo hemos hecho simplemente en una sala de alguna parroquia, un grupito de 10, 15 personas, y en otras, como vienen siendo en los últimos años, gracias a Dios, con una mucho mayor concurrencia y difusión y repercusiones también. Y en ese contexto, un hito que queremos marcar también fue cuando hace 4 años hicimos una jornada castellaniana distinta. Decidimos trasladarnos hacia su lugar natal, hacia el Chaco santafesino, hacia la localidad de Reconquista, y bueno, visitamos su ciudad, el cementerio, en su tumba, dejamos una placa en nombre del Instituto Estrada, visitamos la parroquia en la que él rezaba, la que fue su casa, donde también hay una placa, donde también vivía su padre, periodista y asesinado. Así que realmente estamos muy conformes, muy contentos por la obra de difusión que venimos haciendo del legado del padre Castellani y esperamos poder seguir haciéndolo. Y la verdad que la tecnología nos está dando una mano. Esta vez en cuarentena no hemos podido convocar a la gente a reunirnos en un salón, pero sí nos hemos convocado por medio virtual y quizás eso facilitó las cosas. No sabemos si la personalidad que hoy nos va a acompañar podría haberse trasladado hacia Rosario si lo hubiéramos convocado a venir hasta aquí. Bueno, la tecnología lo está facilitando y en instantes lo vamos a tener con nosotros. Por otra parte, ya lo último antes de presentar al entrevistado, lo estamos haciendo en un día 20 de junio, una fecha muy importante, fecha patria para todos los argentinos, el Día de la Bandera, el día que se recuerda también a su creador, al general Manuel Belgrano. Y vaya si el padre Castellani fue un gran patriota y alguien que con su obra literaria y su prédica supo amar a la patria. Entonces es bueno recordar al poema de Paul Verlaine, que fue traducido por el padre Leonardo. Vamos a compartirlo brevemente. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Amar la patria hasta jugarse entero, del puro patrio bien común en pos, y afrontar marejada y viento fiero. Eso se inscribe al crédito de Dios. Dios el que no se ve, Dios insondable, de todo lo que es bien, oscuro abismo, solo visible por oscura fe. No puede amar, por mucho que delable, del fondo de su gélido egoísmo, quien no es capaz de amar ni lo que ve. En fin, creo que era un interesante aspecto para tener en cuenta en esta introducción y en este día, en el 20 de junio, el Día de la Bandera. Por último, una pequeña recomendación. Hoy vamos a estar hablando muchísimo de la obra del padre Castellani, que se tradujo fundamentalmente en libros. Bueno, si quedan después entusiasmados, si quieren profundizar y poder leerlos, hay una librería que se encarga de distribuir mucho la bibliografía del padre Castellani, que es, como verán allá arriba, El Cazador del Libro. Búsquenla en Facebook y seguramente el cazador les facilitará y les hará acceder a los brillantes libros del padre Leonardo. Y ahora sí, entonces, vamos a darle la bienvenida y vamos a saludarlo al doctor Sebastián Randle. Muy buenas tardes, realmente es un gusto, un orgullo por parte del Instituto Estrada de Rosario tenerlo con nosotros hoy en esta tarde para la jornada castellaniana 2020, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a proceder a hacer una breve presentación de Sebastián y luego vamos a ya iniciar las preguntas. En ese sentido, yo sé que a Sebastián no le gustan mucho las presentaciones formales con el currículum y demás. Así que sencillamente voy a leer lo que ha sido la presentación de Sebastián en la biografía a Castellani. Aquí tengo los 2 tomos, ¿no? El verde clarito que salió hace ya poco más de 15 años, y este que salió hace 3 años. Bueno, dice allí: Sebastián Randle se pasó la mejor parte de su vida leyendo a Castellani, reflexionando sobre su vida y su obra, y compartiendo eso con sus amigos. Ahora peina canas, se acaba de jubilar y dice que ya no quiere escribir nada más, que está viejo y prefiere dedicarse a su veintena de nietos, a traducir a escritores de más fuste que él, escuchar buena música, releer viejos libros y whisky de por medio, a conversar con sus amigos, de todo un poco, como siempre, incluso sobre Castellani, si a mano viene. Y luego también nos cuenta que además este segundo volumen de la biografía de Castellani le costó mucho más que el primero, quizás porque su biografiado finalmente no era más que un escritor recluido en un barrio porteño. O tal vez porque él, el biógrafo, no es más que un escritor recluido en un barrio suburbano y no tiene perro. En fin, esa era la presentación que estaba en el segundo tomo de la biografía dedicada al padre Leonardo Castellani, y me pareció que era realmente propicia, dado que quizás lo académico y lo formal parece que don Sebastián no es muy amigo. Bueno, Sebastián, ¿le parece que comencemos entonces con la entrevista y las preguntas? La referencia que no tengo perro es un chiste yankee, porque en general en los yankees siempre dicen, y tiene un perro que se llama Daisy. Claro, bueno, por eso puse eso. La tenemos presente. Siempre hay algún rasgo de humor, y por lo que tengo entendido, usted también es muy adepto a los autores anglosajones, a un Chesterton y demás, así que de allí seguramente vendrá la referencia. Bueno, para comenzar, Sebastián, algunas preguntas seguramente son clásicas o introductorias, pero nos gustaría saber cómo conoció usted a Castellani. Si lo hizo leyéndolo, o bien oyendo sus homilías o sus conferencias. Cuéntenos cómo llegó a conocerlo, si llegó a tener algún tipo de relación personal con él o simplemente fue luego tardío en esto, ¿no? Sí. En casa estaba lleno de libros cuando yo era muy chico. Porque tanto mi mamá como mi padre tenían muchos libros. Y había un pasillo largo en el que yo me tiraba cuando tenía, no sé, 5, 6, 7 años, a jugar con los autitos. Pero quieras que no, miraba los lomos de los libros. Y claro, vi uno que es la primera edición antigua de Cristo vuelve o no vuelve, que es una tapa, es un lomo color sepia, la letra está como en color violeta o bordeaux, una cosa así. Y me hizo mucha impresión, tanto el título como el libro. Y así que empecé a preguntar a mis padres quién era Castellani, qué sé yo. Mi papá lo conocía mucho. Yo no, a mí me lo presentó el bebé Goyeneche una sola vez a la salida de la misa universitaria cuando yo tenía 17 años, estaba en 5º año de colegio. Y me dijo el bebé, ¿querés que te lo presente al padre Castellani? ¿Cómo no? Y entonces el bebé se acercó y ahí estaba el cura con rostro adusto, con la pipa, de mal humor, como siempre, con la boina. A pesar de que él tenía mucho humor, no era muy, en sus obras, en sus escritos, no era muy bien humorado. No, por decirlo menos. Intimidaba. Aparte era alto y mal llevado, con esas cejas enormes. Y
El bebé Goyeneche le dice, bueno, padre, acá le presento a este joven, es hijo de Patricio Ranle, se llama Sebastián. Ah, me dio la mano y se dio vuelta, está aburridísimo. Ahí ese fue el único contacto directo que tuve con él. Claro. Y después, en el colegio, acá en el Don Jaime, que yo fui, en tercer año, el Flaco Montiel, que era el director, nos dio, en tercer año, éramos muy chicos, yo tenía 15, nos dieron metafísica de Castellani. Por supuesto que nadie entendió nada, y yo tampoco. Pero al final de cada capítulo había unas especies de dichos y proverbios y refranes que juntaba Castellani como para ilustrar lo que quería decir. Y era divertido. Y ya para los 17 años, quinto año, cuarto, quinto año, yo me sentaba en el último banco y leía Castellani con el libro abajo de... Después me llevaba todas las materias. Pero me Claro. pasaba toda la mañana leyéndolo, Sí, a Cristóbal mí me Bernardo. pasaba algo similar. Cuando me ponía a estudiar, pero me aburría mucho, me hacía que estudiaba en mi cuarto, pero en realidad tenía algún libro de Castellani abajo y a veces venía mi papá y me miró, ¿qué está estudiando vos? Por ahí lo descubría, pero uno está estudiando. En fin, bueno, mire, compartíamos ese Sí, engaño. así fue. Y el entusiasmo fue creciente. Después encontré amigos que compartían la afición por Castellani. Empecé a comprar libros en Verbo, ahí lo conocí al Flaco Trelles, que era fanático de la narrativa de Castellani. Y después me metí en la Guardia de San Miguel, donde lo teníamos de jefe a Roque Raúl Aragón. Ahí yo ya tenía 19. Y el padre Pinto, que eran los fundadores, y ambos eran fanáticos de Castellani. Y se hablaba mucho de Castellani, y entre todos los nacionalistas era una referencia. Castellani y Membiel eran de los dos que se hablaba más todo el tiempo. Mucho más que de Irasusta o de Ernesto Palacio o de otros autores. Claro. Yo Así ahí que, en el ladrillo verde, ese que vos mostraste sí. primero, en el Castellani jesuita, me tomé el trabajo de mostrar que la sinonimia que se ha hecho entre Castellani y Membiel constituye un error, porque a Membiel yo sí que lo conocí bien, muy bien. Uh-huh. Y era todo lo contrario de Castellani. Por lo pronto los dos no eran amigos, no tenían la misma mirada sobre las cosas. Donde Castellani era un mal llevado, Membiel era muy cordial, muy amistoso, muy bacanudo. Claro. Pero Membiel era un cura párroco que más o menos sabía un poco de francés y más o menos se las arreglaba para escribir alguna cosa más o menos interesante, como su libro sobre los judíos en el misterio de la historia universal. Pero no se puede comparar con Castellani. Claro, pero quizás Castellani en dominaba 7 lenguas. En Había esa, en estado, esa prédica para el nacionalismo y para la iglesia se puede decir que se complementaron. Uno tenía lo que quizás el otro no. No sí, hay que no descartarlos, sé si sino hay que yo tomar lo no sé, mejor de cada uno. no, creo que eran contrarios. Bueno, habría que ver eso. Todo eso lo escribí, así que Está remito al bien. que le interese la cuestión a... Sebastián, ¿y cómo le nació? ¿En qué época le nació la idea de escribir su biografía? ¿Cómo le surgió? Y bueno, ¿y cuándo pudo comenzar a ejecutarla? ¿Cuánto tiempo le demandó y demás? Este, yo oí una vez una entrevista a una violinista, me parece que era un pianista en Radio Nacional, y le pregunta, el periodista le pregunta, ¿usted por qué compuso esto? Bueno, porque nadie lo había compuesto, alguien lo tenía que hacer. Como, como el que descubre un agujero en las cosas, hay que completar este agujero con algo hay que hacer. Ujú. Y yo empecé a hinchar más o menos cuando tenía 40 años, empecé a hinchar a todo el mundo, che, hay que escribir una biografía del padre Castellani, pues su vida es, como todos sus libros están salpicados de referencias autobiográficas,
Y a uno le pica el bichito, quiere saber un poco más, por qué lo echaron de la compañía, qué le pasó cuando lo corrían las chicas, por qué no se quedó en Europa, y esto y lo otro. Y entonces yo empecé a hincharle a todo el mundo, hay que escribir, pero no, nadie picaba. Y bueno, tuvo que agarrar usted el fierro entonces. Y un día me quedé como acorralado y empecé a ver si me sale algo, y escribí de entrada lo que es el capítulo 4 de Ladrillo Verde, de Castellani Jesuita. Ese es mi primer escrito, que se llama Nucci. O sea, el primero fue el 4. Sí, el primero que escribí yo. Y me salió lindo, me pareció, sobre Castellani niño, cuando juega, cuando va al colegio, cuando empieza a conocer todos los bichos, con lo que después será las fábulas, cuando se ratea el colegio, cuando matan al padre, en fin, todo eso. Así que empecé a... ¿Cuándo pudo comenzar a escribirla? ¿En qué época de su vida? 95, yo justo me había mudado a esta casa que vivo ahora. Yo tengo una punta de chicos y vivíamos muy apelmazados uno arriba del otro. Y por gracia de Dios y con la ayuda de un hermano y qué sé yo, me mudé a esta casa que es mucho más grande y de golpe tenía más espacio, más ocio, más. Y justo el año anterior me habían nombrado fiscal, pero fiscal correccional, que es bastante más sencillito, digamos. Es bastante grasa. La pena máxima de 3 años de prisión, así que los delitos eran hurto de gallinas. Y no tenía tanto trabajo, un buen sueldo y horas de ocio, y bueno, empecé. Así se dio esa conjunción de factores. Y después pasó una cosa absolutamente extraordinaria, que hay detalles que yo todavía no puedo contar, pero un día apareció por aquí un cura con todos los diarios de Castellani. Eso fue en el 96, un año después de haber empezado. Sí, lo tenía previsto, quizás para una de las próximas preguntas quería comentarle sobre eso también. Y son 70 diarios. El cura empezó a escribir diarios cuando tenía 23 años, todos los días. Son diarios que versan sobre cualquier cantidad de materias, desde su estado de salud hasta la política del momento, hasta las peleas que tiene, hasta... ¿Fue algo providencial que le llegaran o usted lo buscó, lo gestionó? No, yo no hice nada. Yo no sabía de la existencia de los diarios. Y de golpe eran cajones y cajones y cajones. Son 70 diarios. ¡Qué locura! Sí, una locura. Con una letrita de él legible como si fuera letra de imprenta. Cierto, tenía una letra muy, muy bonita. Muy bonita. Y fascinante. Un material para un biógrafo es una cosa... Sí. Por eso me salió tan gordo el libro. Claro. Porque empecé a tener un material tremendo. Y o sea que de algún modo Dios se los tenía guardados, preparados para usted, ese material. Sí, son esas cosas que no, de otra manera no hay cómo explicarlas. ¿Cómo? ¿Por qué? Y aparte justo en ese momento. Dado que usted contó con ese material, ¿no? Con el diario, ¿cómo fue la experiencia de meterse tan de lleno en el personaje biografiado en Castellani? Sobre todo siendo un personaje tan especial como lo era y con su personalidad y demás. Y es bastante parecido a una pesadilla. Ah, miércoles. Sí. Yo durante muchos años, con Jorge Ferro me ayudó mucho en esto, ¿no? Hablaba mucho con Jorge Ferro, con el cura Baliña, con el fray Patricio Bataglia también. Yo nunca estaba seguro si Castellani estaba loco o no. Y si estaba loco, ¿en qué grado de locura tenía? Hasta que un día me di cuenta que no tiene nada de loco, porque lo que él publica de sus diarios es exactamente lo publicable.
Y lo que no publica es impublicable. Ah, Y es infalible en trazar esa línea. Con lo que me quedé tranquilo, este tipo no está loco. Pero yo, biógrafo, tuve que leer toda la parte impublicable. Y son Honduras tremendas, tremendas. Te diría, muchas veces un viaje al infierno, otras veces un viaje a un manicomio. disculpe, quizás no la entendí bien esa expresión. ¿Impublicable para Castellani cuando él escribía o impublicable también para el biógrafo? Impublicable para el biógrafo, y hoy mismo yo lo tengo cuidadosamente escondido Claro. porque lo agarra una periodista de Página 12 y nos hace puré a todos. Ujú. Sí, sí. Sí, una cosa como atormentada, como de Rimbaud, o como de... Pero mucho peor que Kierkegaard o que Dostoyevsky, una cosa tremenda, tremenda. Él tuvo una vida muy atormentada, la pasó muy mal, muy, muy mal. Y no dormía a la noche, entonces después tenía pesadillas y entonces escribía y estaba de mal humor y era bilioso y la gente lo trataba mal y bueno. ¿Y eso fue fruto del entorno, de la gente que quizá lo maltrataba, o también de su propia personalidad y no saber superar esas dificultades? Yo ensayo la tesis de que ha sido por sus primeros 5 años de vida. Ajá. Porque, y sí, y sí, porque el niño es el padre del hombre, ¿no? Él a los 5 años ya le había pasado que había presenciado el asesinato de su padre. Había perdido un ojo de un piedral, de una infección. ¿Lo presenció en vivo y en directo el asesinato? Sí, sí, claro. No recordaba ese Pero no, dato. el asesinato no. Cuando traen a su casa 4 amigos, lo traen totalmente ensangrentado y muere a la hora, pongamos. Pero él tenía 3 o 4 años. Él ve eso, que traen a sus papás ensangrentados y lo meten adentro de la casa. Claro. Después pierde un ojo. En esa época es terrible. Estamos hablando de 1903, 1904. Y le amputan un ojo. Después su mamá se vuelve a casar y él no le cae bien eso, a los chicos no les gusta mucho eso. Claro. Y encima la mamá se casó con un tipo que medio lo destrataba. Después en el colegio lo bulleaban, diríamos ahora, bullying, Claro. porque era un tipo, Introvertido. sí, introvertido y distinto. Y algunos detalles más que me olvido, pero me parece que ese cuño, Todo eso en su primera infancia. claro, antes de los 5 años, que eso te marca para toda la vida. Me parece a mí, yo no soy psiquiatra, así que yo no sé. Claro. A mí lo que... ¿Consultó para la biografía con algún psiquiatra? Pero olvídate, Uh-huh. 20 psiquiatras, psicólogos, pero olvídate. Lo más interesante que me dijo uno, me pareció a mí, es que vos en la medicina convencional vos tenés una historia clínica y entonces dice, qué sé yo, este tipo a los 4 años tuvo apendicitis y a los 7 se acabó una muela y qué sé yo. Entonces cuando vos tenés 30 años el médico lee toda la historia clínica y tiene más o menos una idea. En cambio de la psiquis, de la vida mental, no hay historia clínica. Y hay cosas, hay experiencias traumáticas que te marcan para toda la vida, pero no están documentadas, no están registradas. Y quizás vos, paciente, en eso puede que Freud haya tenido algo de razón. Como eso no está documentado, y capaz que el paciente se lo ha olvidado porque lo negás o lo que sea, entonces es más difícil de tratar. Claro. Un problema mental o psicológico. Él nunca fue un psicólogo, ¿sí? Estudió No. Psicología para tratar Sí, de sí. curar. De hecho, tiene un gran libro sobre el Sí, tema. sí.
la catarsis. Ah, no, bueno, y las conferencias, sí, ¿Y psicología pudo humana. ver alguna vez si no lo hizo porque desconfiaba o porque no tenía acceso? ¿Por ¿Qué alguna cosa? razón en particular no accedía a un psicólogo o un psiquiatra? Lo que pasa es que él en París estudió con los mejores psiquiatras del mundo en ese momento y se leyó todo. Yo eso lo vi, esa una parte de la biblioteca de él, la parte de psiquiatría y de psicología, es asombrosa, deben ser 100 tomos, de los mejores psiquiatras de su tiempo. Claro. Y se leyó todo y se estudió todo y bueno, intentó una autoterapia, Claro, o digamos. sea, intentó autoterapia, pero es lo menos recomendado en ¿Qué toda sé yo? profesión, ¿no? Y Médicos, abogados, etcétera, etcétera, sí, etcétera. no sé, no sé. Claro. Y al final, bueno, de todo esto, ¿cómo fue el proceso de escribirla? ¿Qué sensaciones? Bueno, algo ya nos fui diciendo, pues fue una especie de pesadilla, nos dijo, y Sí, quedó satisfecho con el trabajo que realizó. sí, sí, a diferencia de otras cosas que he escrito, pues yo leo otras cosas que he escrito y me dan vergüenza, ahora digo, no, que salió mal. Pero de esto no me arrepiento ni una sola coma, de ninguno de los dos tomas. Escribí un Ujú. poco como empujado por un viento, no sabría decir, como inspirado. Y ahora lo releo críticamente y no encuentro objeción. Digo, está bien esto. Estuviste bien, flaco. A pesar de que algunos han tenido sus críticas para con usted, ¿no? Pero bueno, Sí, me encantan las críticas. Me encantan claro. porque destacan, ponen de relieve quién las hace, por qué las hace. Aparte las anticipo. Ya Ah, sabía. Yo ya claro. sabía que iba a escandalizar a una cantidad de gente bastante amiga y próxima, Ujú. de bastantes conocidos. No los voy a nombrar ahora porque sería injusto. No, no, no. Pero, pero yo lo veía venir. Este se va a escandalizar con esto, este va a objetar tal cosa y así, así. Pero Tampoco se siempre, puede conformar a todo el mundo. no. Y además, como dice Santa Teresa, usted quédese tranquilo que siempre alguien va a salir en su defensa. Si Ah, vos tenés razón, siempre va a salir alguien en tu defensa. Y eso lo he comprobado muchas veces. la tomo para mi vida personal también, entonces. Es muy bueno. Consejo de Bien, Santa Teresa. yendo un poquito ya a las cuestiones más de fondo. Quienes hemos leído su biografía, notamos que uno de los principales instrumentos, no, perdón, disculpe, que nos hemos leído varios de los libros de Castellani, a veces algunos le hacen una objeción y otros lo ven como algo simpático, ¿no? Pero ven que en la mayoría, o en muchos de sus libros, él solía ser autorreferencial, se colocaba dentro de sus historias, relatos y demás. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué evaluación hizo? ¿Cuál era la finalidad? Y por lo pronto dice lo mismo. Porque si usted se fija en la biografía, aparezco yo todo el tiempo. Claro. Eso es Algo muy por, común en los novelistas, hasta en los pintores, ¿no? sí, entre los latinos, entre los sajones es lo más común que hay. Y entre los latinos no, porque parece que fuera... Yo creo que es por una concepción errónea y equivocada de la virtud de la humildad. Entonces que no hay que hablar de uno mismo, ¿no? Porque eso sería vanidad o, en fin, o presunción, o arrogancia, o egolatría, qué sé yo. Y en cambio, si uno estudia bien a los clásicos, Santo Tomás en esto es muy claro, y sobre todo en materia religiosa, ¿no? O que toque a lo religioso. No se puede hablar si uno no ha pasado por ahí. Entonces, hay que hacer referencia. Bueno, a mí me tocó esto, o algo parecido, o yo sé de esto, porque tal, tal. En Claro. cambio, Si no, si ¿para qué uno está la experiencia, no? claro, y si uno no ha tenido experiencia de algún asunto, suponte que vos me digas, bueno, ahora hablame sobre los arrobamientos extáticos. No, no porque no. O de las penas de los divorciados. No, porque yo no sigo casado, lamentablemente. Claro. Bien. Y yo también, no soy para nada un experto en Castellani, pero lo he leído bastante, tengo muchos de sus libros, los vendo también. Y
se me ocurre también tiene mucho que ver, y acá voy a hacer el nexo con la siguiente pregunta, con todo el dolor que él tenía por lo que fue su caso, su castigo. Entonces él muchas veces mostraba eso que le había ocurrido, que le habían hecho, y buscaba de algún modo que lo comprendieran. Entonces, en ese sentido lo vinculo con la próxima pregunta, que es el tema, ¿no?, de su expulsión de la Compañía de Jesús y su suspensión como sacerdote. Y la cuestión es por demás de compleja, ¿no? Pero algo he leído en su libro sobre este tema, y en vistas a por lo menos una aproximación, ¿podría comentarnos brevemente las particularidades o inclusive anomalías que tuvo este proceso y que usted un poco las explica en el libro, a grandes rasgos, porque sabemos que es una cuestión complejísima? Sí, es muy complejo. Es muy complejo. Aparte de ser muy complejo en sí misma la cuestión, esto ha sucedido hace casi 80 años atrás, lo expulsaron en el 49, sí, 50 más 20, 70 años, hace 70 y pico de años atrás, que era otra época también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la libertad de espíritu de Castellani era una cosa que escandalizaba a los jesuitas como locos. Por ejemplo, ellos no podían fumar, tenían prohibido fumar, pero podían tomar rapé, que estaba de moda. Claro. Y Castellani dice, el rapé es una cosa de maricones, y se compró una pipa y fumaba. Costaba un diablo, ¿entendés? O el reglamento, la compañía decía exactamente cómo tenía que ser el hábito del jesuita, y él fue y se puso un cinturón de policía arriba de cosas, y el superior le decía, sáquese el cinturón. No me lo voy a sacar. Y era rebeldón en esas cosas pequeñas, ¿no? Ciertamente que eso no justificaba la expulsión. La expulsión fue porque él hizo una cosa que a los jesuitas les resultó imposible de digerir, que era una crítica a la compañía, al sistema de estudios, a los noviciados, a sus concepciones del voto de castidad, del voto de pobreza, en fin. Les pegó bajo la línea de flotación. Ningún jesuita nunca se había animado, y mucho menos en la provincia argentina, de decir esa clase de cosas. Eso por un lado. Después estaban todos los que le tenían mucha envidia, porque él sabía 100 veces más que cualquier otro jesuita. Sabía 7 lenguas, sabía hebreo, sabía griego, sabía toda la literatura inglesa, toda la americana, toda la francesa, toda la española, toda la argentina. Escribía como los dioses. Tenía miles de amigos laicos. Los jesuitas no tenían amigos laicos. Alguna familia, acá lo del Máximo, por ejemplo, del Colegio Máximo, tenían alguna familia de Bellavista, pero no tenían cientos de amigos laicos como tenía Castellani. Y después, sí, esa especie de desenfado con el que opinaba sobre cualquier cosa, sobre política, o sobre moral, o sobre lo que fuera. Y eso generaba resquemores en los superiores, envidia en los pares. Está lleno de testimonios sobre eso. Y bueno, le armaron toda una historia, toda una causa. Después los detalles son muy complicados, como vos decís. Para eso está el libro que sí, cualquiera puede pedir. Sí. Ahora bien, usted recién nos contó la parte de objetivo de los que no lo querían a Castellani, o de lo que él tenía razón cuando criticaba. Hay quienes dicen también que habría otra partecita donde él como que se la buscó. ¿Hubo algo de eso? Sí, yo creo que lo fórmulo de alguna manera porque aparece a lo largo, si uno lee ahí las 1700 páginas de la biografía, finalmente aparece un Castellani un poquito llorón, terminala. Claro. Vos armaste un lío de San Quintín, te la dieron por la cabeza, dejá de llorar.
Ujú. Ay, me embromaron esto, lo otro, bueno, terminaron. Pero eso lo siguió hasta el fin, hasta el último día de su vida. Nunca Y lo si pudo superar. no, no, me Claro. embromaron. Y esto que venimos hablando tiene, bueno, mucho que ver con la obediencia, que supuestamente es una virtud, aunque como toda virtud puede pecarse por defecto o por exceso. Y también se mete el tema de la prudencia, ¿no? Y esta manía que él tenía de decir las cosas que consideraba sin importar a quién se las decía o el modo. A partir de ello, y luego de haber estudiado la vida de este hombre tan excepcional que tuvimos los argentinos, pensando en los jóvenes, quizás religiosos, quizás escritores o hasta políticos, ¿en qué medida podría decirse que Castellani es un ejemplo a seguir y en qué medida no lo es? Yo creo que más que nunca. Él se hizo especialista en la cuestión de la obediencia. Hay que leer sus varios trabajos. Hay uno en... Ujú. ¿Dónde está, che, su tratado sobre la obediencia? Bueno, por lo pronto en las cartas esas que están al final como apéndice de Cristo y los fariseos. Pero después hay un trabajo sesudo que se repite en varios lugares. En 6 ensayos y 3 cartas. Uno de los Ajá. ensayos es sobre la obediencia. Y eso hay que estudiarlo bien, porque ahí Castellani explica bien que hay veces que es obligación desobedecer. Y que en ningún caso, esto siguiendo a Santo Tomás, por supuesto, ¿no? Y toda la ortodoxia, en ningún caso es lícito cerrar los ojos de la inteligencia. Si un superior te dice una estupidez, van a decirle, bueno, padre, vea, eso es una estupidez, es obligación, de una manera o de otra. Y él, O él sea, en su vida fue coherente con eso que había escrito y luego cuando actuó y se dirigió con sus superiores. y por eso lo echaron. Claro, está claro, está claro. Y acá aparece algo, no sé si es el mejor momento, pero la tenía por acá. Así como estamos hablando, de que él lo que consideraba que lo tenía que decir, lo decía. Y he visto que usted lo deslizó en varios extractos, en varias partes de su libro. ¿En qué sentido realmente se podría llegar a afirmar que fue una especie de profeta Castellani? Sí, yo tengo una conferencia, si Castellani fue profeta, pero ¿dónde está eso? Ah, está en mi página, en Igualá, igualá.com.ar. Ahí Bueno, está transcripto la mi congreso, miramos. si Castellani fue profeta. Sí, sí, no tengo ninguna duda. En el sentido primero, porque la gente en general cree que profeta quiere decir el que anticipa lo porvenir, el futuro. No, esa es una segunda acepción de la parte profeta. Profeta es el que dice lo que hay que decir y que nadie dice, ¿no? Cuando sale Isaías o Jeremías o Jesucristo, ¿sabes? El profeta sumo, no necesariamente profeta solamente en Mateo 24 cuando anuncia el fin de los tiempos, sino también cuando dice ustedes, fariseos, son los atorrantes, ¿no es cierto? Claro. Cuando dice lo que hay que decir. En ese sentido, eminentemente es profeta Castellani, no tengo ninguna duda. Un gran profeta argentino, Está como claro. no hay ningún otro, me parece a mí. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque la gente nos está mandando un montón de preguntas y es la idea que también haya tiempo para compartirlas. Otro tema que suele aparecer es que era una figura referencial para casi todo el nacionalismo argentino. Sin embargo, repasando su libro, Sebastián, vemos que no necesariamente coincidía en todo con los nacionalistas y que no necesariamente se llevaba bien con todos. ¿A qué obedecía entonces esa relación tan especial? Y fue tomando distancia. Se empezó a cansar de los nacionalistas. Y eso se ve bien en el discurso que le hicieron de homenaje a los 70 años, que está... ¿Dónde está ese discurso, che? Está de apéndice de Cristo vuelve o no vuelve, me parece. Nada, la verdad que no me acuerdo. Estoy viejo, ya no me acuerdo. Aparte me pudrí de Castellani, hace como 5 años que no lo leo, que me saturé. Claro. ¿Entendés? Como le dediqué 35 años, 40.
Ah, no quiero saber más nada, así que no me acuerdo bien dónde están las cosas. Sí, fue una relación ambivalente. Él, me parece que hay un prólogo de Aníbal D'Angelo en Un país de jauja, donde Aníbal trata específicamente esta cuestión. Y él dice que no es que Castellani fueran nacionalistas, sino que los nacionalistas se castellanizaron. Eso es lo que dice él. Él Ajá, tuvo mucho más influencia sobre los nacionalistas que los nacionalistas sobre él. claro. Quizás habría que distinguir entre nacionalista y patriota, porque lo segundo Ah, no, sin duda lo era. esto es otra cosa. Yo me refiero al movimiento de Ponele, de Marcelo Censorondo, Azul y Blanco, Claro. Alianza, la Guardia Restauradora Nacionalista, etcétera. Sí, sí. Eh, ¿Y qué es eh, lo que lo terminó cansando de los nacionalistas? ¿Por qué? por sus rencillas, por sus vanidades, Ah, viejo porque vicio, ¿no? sí, y porque en el fondo no les creía del todo, y la realidad le dio mucha razón, porque muy importante porcentaje de nacionalistas terminaron trabajando como abogados de las empresas multinacionales, como dice Ah, él mismo, ¿no? claro. Eran macanas, qué sé yo. Él era muy bicho, él veía muy claramente cómo era la gente. Y también Bien. sabía, porque eso causó considerable escándalo en una época, digamos, en los años 40, 50 y 60. Hubo muchos nacionalistas prominentes que se portaban mal y que cometían delitos graves como adulterio o latrocinios o estafas o lo que sea. Y él lo sabía eso. Este, y dice, no, yo no soy nacionalista. Cuando lo mataron a, a Yenta, cuando lo mataron a Yenta, se publicó una especie de carta a la nación interminablemente firmada por una larga ristra de nacionalistas, qué sé yo. Y aparece el nombre de Castellani, y él no había firmado esa carta. Ah, y se enojó. Fue y manda una carta a la Claro. nación que es divertidísima. La Ah, escribo ahí en el libro. la voy a Este, buscar. es muy divertida porque Ahora, dice, qué loco, yo porque no esto soy que dice. yo no soy camarada de nadie, dice. Porque dice, ay, camarada, no sé qué. Yo no soy camarada de nadie. Salgan de acá. Qué loco, porque esto que dice de algún modo también se aplica a la misma iglesia y los católicos, cuando el famoso problema de cuando uno ve ciertos católicos que los conoce y sabe que no son de lo mejorcito, pero bueno, en la viña del Señor están todos, ¿no? ¿Sí? Eh, o nos aceptamos o nos peleamos. Bueno, Es, pero eso es otra cosa, porque el nacionalismo tenía una especie de aire sectario. El catolicismo justamente es lo contrario, abarca a todo el mundo, digamos. Somos todos pecadores, bueno, por claro. supuesto, y todos tenemos que ayudar y rezar uno por los otros, qué sé yo, pero no es como las sectas estas, qué sé yo, ¿viste? Que obligan a meterte adentro de tal o tal secta, qué sé yo, pienso ahora, cualquiera, el Opus Dei o el Verbo Encarnado o lo que sea, ¿no? Y te Sí, obligan, si sí. vos no estás ahí, no son malos. Bueno, el nacionalismo era algo así, parecido también. Y Castellani Ah, se negaba, a mí no me van a meter en ninguna secta. Sí, yo soy católico claro, como... era tan libre de espíritu que Tal no se cual, encasillaba con nadie. exactamente. Bien, y quizás todo esto que venimos hablando también sea parte de la respuesta a esto que le voy a decir ahora, ¿no? Porque habiendo sido un intelectual tan destacado y prolífico, culto, ¿por qué considera que su figura y su obra hoy prácticamente no se enseñan ni promueven en los ámbitos de formación académica, ¿no? En universidades católicas, en institutos de formación religiosa, en seminarios y etcétera? ¿Cómo ve esa cuestión? Continúa la persecución porque continúan teniendo los mismos enemigos y sobre todo continúa, eso lo veo con una claridad que lo hemos conversado con muchos amigos muchas veces, este,
los falsos amigos. Ah, Está lleno de gente que dice, qué problema es, Castellani. Mirá, yo pongo en mi libro, pongo un ejemplo que un amigo mío, Lucas Trigo, me dijo, sacá eso del libro, sacalo. No pienso sacarlo. Viste que hay una fundación, Leonardo Castellani, que otorga un premio por año al mejor libro sobre el padre Castellani. Ah, Sí. Ya existe hace como 20 años, qué sé yo. Y entonces, yo sabía que a mí nunca me iban a dar ese premio. ¿Me importa? Un Belín, ¿te imaginas el premio ese? La gloire merde, como decía Verlaine. Bueno, y lo puse en el libro, como un ejemplo, porque son falsos amigos. Ellos creen que son castellanianos, no lo son. No lo son. Y esa gente ha conspirado seriamente para que Castellani siga raleado, para que no tenga... No sé, a mí, bueno, esta es una excepción. Ahora vos me estás haciendo esta entrevista, pero en estos 30 años, ¿cuántas veces crees que alguien me llamó para hablar? 3 veces, 3 veces, 3 veces. 3 veces en 30 años. bueno, soy uno de los pocos, así que Sí, me considero un... sí. Sí, hace poco el padre Olivera me invitó a dar una charla. Después alguien me llevó una a la UCA. Tommy Richards me llevó a un grupo de skinheads a hablar sobre Castellani. Usted no tiene problema, ¿dónde? Si lo llaman, usted habla. Yo voy. Igual no tengo muchas ganas, ya estoy cansado. Claro. Así que coincidimos. Bien, antes de dar lugar a las preguntas del público, algunas más que tenía previstas y bien cortitas. Va, quizás, espero, supongo, pero vamos a ver. Hay una que es difícil por lo seguramente arbitraria, pero bueno, se la pregunto a usted, que es alguien que leyó, supongo, todos los libros del padre. A su juicio, ¿cuál fue su mejor libro y por qué? Esa es difícil, sí. Sí. Esa es difícil. ¿Y por qué cambio de parecer cada 5 años? Ah, Claro, porque depende cuál sea el último que haya leído. Pero a mí me encanta, por encima de cualquier otro, posiblemente el Evangelio de Jesucristo, primero, y Cristo y los fariseos, me parece que son los dos que más me gustan. Pero me preguntas el año que viene y te voy a decir claro. otro. Bueno, pero por lo menos ahora esos dos. ¿Y por qué? El Evangelio porque es una introducción no es una introducción al Evangelio, es una introducción a Jesucristo. Es como si yo fuera a tu casa y te digo, buenas tardes, te lo presento a Jesucristo, acá lo tenés. Es un retrato de Jesucristo como yo no he visto en ningún otro libro, así que es muy conmovedor y muy inteligente y muy preciso y muy agudo y muy simpático, muy amable. Ahí uno se da cuenta, porque Castellani era muy pudoroso en sus devociones y en sus piedades, no le gustaba. Pero ahí trasluce un amor por Jesucristo, porque de otro modo no podría haber escrito ese libro, ¿no? Y eso a mí me conmueve. Y Cristo el otro Cristo y los fariseos, porque para mí es una tesis sensacional, que lo más importante en la vida de Cristo es averiguar quién lo mató y por qué. Que es una cuestión a mí me parece clave, pésimamente resuelta por Vaticano II, pésimamente resuelta por Benedicto XVI, pésimamente resuelta o tratada, resuelta por todos los progres, desde Bultmann hasta Karl Barth, hasta Ranald, hasta Teilhard de Chardin. Todos hablaron mal de esto, Castellani, con toda precisión. ¿Quién lo mató y por qué? Y esto es muy importante. Por algo la cruz es el emblema o el estandarte de nuestra religión. Ahora, si uno no tiene claro quién lo mató y por qué lo mataron,
Claro. Bien. Y eso es original de su parte, me parece. Recién yo le preguntaba por los mejores, pero no necesariamente los mejores, pero quizás para alguien que todavía no se ha acercado a Castellani y escuchándonos le gustaría empezar a leerlo. ¿Cuál de sus libros recomendaría para ello? Reconociendo que muchas veces no era para nada sencillo. Y las fábulas no fallan, ¿no? Si hay alguien que le gusta la Argentina o le gusta el campo, sí, las fábulas camperas. Y sobre todo si es joven, si quiere empezar de joven, las fábulas camperas me parece una gran iniciación. Bien. Y después, si uno es un poco más grande, ya, digamos, después de los 22, 24 años, si quiere ver un poco qué clase de aproximación tiene Castellani a la religión católica, Cristo vuelve o no vuelve, ¿no? Sí, me parece a mí. Después está la narrativa, ¿no? Su Majestad Dulcinea yo no creo que sea una gran novela, porque no lo es, pero es una buena novela. Es una buena novela, claro. y muy actual. Ahí sí que uno lo ve a Castellani. A mí es el libro que más me gustó, pero yo acá juega lo subjetivo, ¿no? No sé si claro. Es la mejor novela que se haya escrito, pero a mí me encantó, me impactó mucho. La situación, los personajes, todo eso. Champlas es Bergoglio, claramente, ¿no es cierto? Y la nueva religión, ¿no? El mensaje de la nueva religión dice paz, dulzura y prosperidad. Sí, ahí bueno, las interpretaciones, eso es lo más difícil, ¿no? Así como en su momento, cuando así se escribió el diario de la Argentina, bueno, quién es cada uno, también Castellani hacía esas cosas y ponerle nombre y apellido es polémico y demás, así que lo dejamos para que cada uno le ponga el nombre que considere. Me dice también un muchacho del Instituto de Estrada, si usted fuera ministro de Educación, al estilo de Sancho en el nuevo gobierno, ¿qué libro Castellani elegiría como de lectura recomendada o obligatoria? No sé si va a meter alguno de los que ya dijo o elegiría algún otro. ¿Para los chicos de colegio? Claro. Y sí, las fábulas camperas tendría igualmente la fábula obligatoria, sí, absolutamente. En una época en Santa Fe se lo había promovido, me parece, o se había puesto el nombre de una sala de, no sé si el Ministerio de Educación o qué, pero vio que esto de la nomenclatura es muy polémico y cada 2 por 3 hay alguien que después lo cambia y me parece que ya lo dejaron de lado. Sí, sí. Es el libro de mayor cantidad de ediciones de Castellani, creo que van por la 16. 16ª edición, o sea, sigue vendiendo a pasto. Pero sí, para un colegio es, en vez de leer, no sé, el Capitán Veneno, Platero y yo, que lean. Sí, y ni se imagina, no sé si quizá por sus nietos lo sabe, pero las cosas tan absolutamente modernosas que se leen hoy en día, pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos a dar un poco de lugar entonces a las preguntas de la gente. Bueno, acá hay una que también va a ser un tanto polémica, pero usted me dijo que no iba a rehusar ninguna. Sebastián me manda. El padre Castellani murió en 1981, 16 años después del Concilio Vaticano II, estando en marcha ya algunos de los cambios como consecuencia del mismo. Sin embargo, parece que su crítica sigue fija en el fariseísmo de la Iglesia preconciliar y como desentendiéndose de lo que ocurrió en el concilio, que muchos dicen que produjo unas cuantas cuestiones polémicas o problemáticas vinculadas con la liturgia, el tercermundismo, el progresismo eclesial, etc. ¿Por qué cree usted que Castellani no se dedicó a reflexionar o criticar esas falsas interpretaciones del concilio y sus consecuencias? Sí, eso pregunta ¿quién? Sebastián. Sebastián. Bueno, que se consiga. Un tocayo suyo, mire usted que justo. Bueno, que se consiga o prestale vos el Castellani maldito. Hay un capítulo entero. Sí, le dije. Breve y necesaria adquisición. Pero brevemente dicho, sí, él tuvo una gran pelea con los fariseos del preconcilio, que fueron los que hicieron el concilio. ¿No? Eso hay que señalarlo. O sea, el concilio no lo hicieron los progres. No existían los progres. Los hicieron
los obispos que había antes del concilio. El concilio es un fenómeno preconciliar, primero. Segundo, Castellani se peleó con ellos a morir y qué sé yo. Y cuando llega el concilio, Juan XXIII, Pablo VI, la reforma litúrgica y el gran despelote, y los curas empiezan a colgar y se sacan los hábitos y las monjas se rajan y empieza la debacle, cuyos frutos epónimos estamos viviendo en este momento. A él lo agarran con el caballo cansado, ¿no? Lo agarran. Igual es divertido, tiene algunas cosas divertidas. Por ejemplo, ese artículo Tercero Mundo sobre el padre Gera, dice, el padre Gera dice que la iglesia está en decadencia. Dice, no, primero, la iglesia no está en decadencia, no puede estar en decadencia. Segundo, si la iglesia estuviese en decadencia, el padre Gera no podría saberlo. Y tercero, él está en decadencia. Claro. Y después tiene sus andadas contra Teilhard de Chardin, que también son divertidas. Claro que también le hacía este jueguito que él tanto se divertía, de cambiarle el nombre, ¿no? ¿Cómo le decía Teilhard de Chardin? Teilhard de Chardon, se decía. Bueno, porque él decía que había que castellanizar a los apellidos, ¿no? Después tiene un artículo sobre Rahner que es una maravilla, porque lo comenta en Jauja y dice, bueno, acá en este libro Rahner dice que toda la culpa de los males de la iglesia la tiene Roma. Dice, bueno, lo cual me parece a mí cargarle la romana demasiado. Y dice, y bueno, y después dice así, asá, y qué sé yo, con razones atendibles, dice. Pues, en fin, es una crítica que no enteramente desdeñable, pero me hace acordar al señor ese que llega a la casa y le dice a la mujer, querida, el abrigo de, ¿cómo se llamaban los abrigos, esos paquetes caros que había antes? Bueno, el abrigo tal, subió de precio. Ya sé, le dice la mujer. Ah, ¿ya sabías que el abrigo tal subió de precio? No, ya sé que no me querés. Dicho a Rahner. O sea, tiene cosas brillantes. Claro. Cosas brillantes. Bueno, pero de algún modo lo agarra con el caballo cansado, no se va a dedicar a pelear contra el padre Mujica. De algún modo le ha respondido un poquito a Sebastián. Igualmente lo comprometemos a que le pida al cazador del libro y se lo va a estar haciendo. Sí, llegar. Porque aparte entran ahí muchas distinciones de sus relaciones con los lefebristas, con los tradicionalistas, con el ave de Nantes, en fin, con una cantidad. Perfecto. Bien, también me manda Fabián, ¿en qué autores o pensadores contemporáneos se puede observar una línea de continuidad doctrinal del legado castellaniano? O sea, ¿quiénes serían los castellanis de hoy? Si es que los hay. O por lo menos una beta, una línea, algo. Parecería imposible porque nadie tenía su talento y sus conocimientos, digamos. Un aire castellaniano, se podría decir, qué sé yo. Pero yo no conozco a nadie. Y a mí no me sale tampoco. Claro. De Prada lo que está haciendo es más bien divulgarlo, no imitarlo. Sí, lo divulga y buena obra que está haciendo, macanudo. Pero sí, intimida a Castellani, porque ¿quién lo puede remedar? No, ese humor que tiene él, como no sé, esas cosas que se le ocurren ahí en las parábolas de Cristo, dice Maldonado explica la dificultad de esta parábola con tal explicación y qué sé yo. Dice, sí, querido mío Maldonado, pero con eso desaparece la dificultad, dice Maldonado, que es un exégeta importante. Y Castellani dice, sí, también desaparece la parábola. Yo no conozco a nadie
que diga cosas así. Que se le ocurran esas cosas que dice. La Argentina es como el ombú, es un yuyo que se cree árbol. No sé, esas cosas que se le ocurren a él, que no sé. Yo no conozco a Sí, nadie. y además me atrevo a sugerir, pensando en voz alta, lamentablemente a veces ocurre que quienes tienen semejante talento suelen estar del otro lado, ¿no? Del progresismo o de la izquierda y no tanto del catolicismo. Es lo que, es lo que decía Benítez, es género único. Hay uno solo. Claro. Y bueno, Dios hace un solo tipo, sí. Pero no hay réplica, de hecho no tuvo discípulos. ¿No? Eso quizás es un vicio, un defecto que pudo haber tenido. Siempre es bueno, si No uno tiene sé, tanto talento, no sé. transmitirlo un poco. Pero No, para eso dejó sus libros también. claro, transmitió muchísimo a través de los libros, pero no tuvo propiamente lo que se llama un discípulo, alguien. Claro. Bien, No, acá me era manda imposible. Federico. Sí. Hay dos, una que va a ser bastante compleja para contestarla brevemente, así que la dejo segunda. Eh, Le pregunta si, y creo que usted también lo ha leído mucho, si hubo influencia de Lewis en Castellani, en la obra de Castellani. No, él leyó la trilogía de Ransom, la leyó y le gustó mucho, pero nada más. De Lewis no conocía poco, muy Ajá, poco. claro. Mucho más Chesterton, ese sí, sin duda. Sí, Chesterton sí. Bien. Y la segunda pregunta, que esta sí me parece que es complicada para responderla cortita. ¿Cómo era, si puede profundizar la relación entre Castellani, Mienbiel, que un poco lo dijo, y Benítez? Y con Benítez se peleó, porque él cree que Benítez le hizo a él varias cabronadas y que además él, porque Benítez sí que era desobediente y hizo unos líos tremendos. Pero claro, tenía plata y era el confesor de Vita y qué sé yo, y entonces salió de la compañía, pero con puente de plata, ningún problema. Pero Benítez Claro. además le hizo cabronadas a Castellani, personalmente, y Ah, relacionadas con su castigo en Manresa y eso. Porque él anduvo divulgando que él andaba con Alicia Eguren y qué sé yo, y eran calumnias. Yo creo ah, que finalmente Benítez le tenía un poco de envidia. Yo lo entrevisté a Benítez 2 veces y en total como unas 6 horas. Y me pareció detectar eso, ¿no? Una especie de impaciencia y no claro. sé si envidia es la palabra exactamente. Lo impacientaba, lo irritaba a Castellani. Ah, Eh, bien. Su amistad era de jóvenes sí. Otra pregunta que nos llega, también polémica, pero bueno, vamos a mandar todo. Pregunta Carlos si se adelantó con sus críticas a los actuales seminarios de formación sacerdotal. Absolutamente. Refiriéndose con sus críticas a los jesuitas, si se adelantó a lo que ocurre quizás hoy en día. Sí, sí, claro. Los estudios en los seminarios de las órdenes religiosas y de devotos, etcétera, de su época eran calamitosos y él lo destacó eso. Pero todo lo que vino después fue mucho peor. En ese sentido se recontra adelantó, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora no hay estudios. En los seminarios no se estudia más. El Papa dice que no hay que estudiar, ¿no es cierto? Entonces no se estudia más, no hay estudios serios, se acabó, incluso en Europa. Quizás la excepción sea en Estados Unidos, en Bien, algunos lugares. esa entonces también una de las preguntas polémicas y Sebastián no le rehuyó. Mire que nos están escuchando también y viendo desde Colombia y me manda Edgardo dos preguntas, una quizás ya estuvo también respondida antes, nos preveía que explicara sobre su carácter, ¿no? Flemático, colérico, sanguíneo. Usted verá si también quiere hablar un poquito sobre eso. Y nos dice si conoce alguna referencia, mire qué pregunta tan puntual, alguna referencia de Castellani a Colombia en sus escritos. No, ni siquiera a Gómez Dávila, que yo le hubiese encantado, pero no, yo nunca lo vi que lo citara a Gómez Dávila, ¿no?
parece que no lo conoció, que no lo leyó. No, Ujú. nada de Colombia, ¿no? Que yo sepa, no. Tengo una nuera colombiana, che, casada con Ah, un hijo mío. El hijo mío que está acá asistiéndome está casado con una colombiana de Bogotá. a quien le agradecemos mucho su colaboración. ¿Cómo Sí, se llama? pues, sin él no llegamos nada. Claro. ¿Cómo es su nombre? Tomás. Tomás. Bueno, le agradecemos mucho a Tomás. Bien, nos van quedando algunos minutitos cortitos y... Ah, otra vez está muy preguntón, parece, don Carlos. Y da para ampliarla también esta pregunta. Dice, ¿qué piensa del intercambio epistolar entre Castellani y Leónidas Barletta? Y yo diría no solamente con Leónidas Barletta, sino con otros tantos intelectuales que no necesariamente eran de su ámbito. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, cuando vos me preguntabas qué es lo mejor que escribió Castellani en su vida, me había olvidado de la carta a Barletta, pero para mí es de las mejores cosas que escribió en su vida también. Es una carta sensacional. La primera, ¿no? La segunda no es tan buena, pero la primera es sensacional. Me parece a mí que tenía el don epistolar, sabía escribir cartas. Son muy buenas, muy buenas. Claro, Pero la de algo que Barletta, hoy en día con la inmediatez de Internet se ha perdido. sí, yo cultivé ese género durante años de años, pero ya desistí porque... Y las pocas veces que lo hago, vos sabés que todavía uso el correo, voy, imprimo, firmo, hago el sobre, voy al correo y la despacho por correo. Ujú. La Los antigüedad. historiadores del siglo XXII o XXIII van a tener que rastrear en los archivos de las redes sociales, si es que no los atacó un virus. Qué No loco, te- ¿no? claro. Es como buscar una foto en el celular, ¿viste? Que sacaste tantas fotos y después no encontrás la foto. No es como Claro. imprimirla y tenerla en un álbum. Me dice también Javier desde Mar del Plata, seguramente, aunque también va a ser arbitraria la pregunta, pero seguramente conociéndolo tanto, eh, la frase o la cita que más lo marcó de Castellani. Ah, eh, ya sé cuál es. Este, lo mejor de esta vida es haberla pasado. Ahí está. ¿Sí? Ah, Esa la leí en uno de los diarios, no creo que la haya publicado, ¿eh? No claro. recuerdo. Pero lo mejor de esta vida es haberla pasado. Yo también, ahora que estoy viejo, ¿Y pienso por eso. qué lo marcó? Es la que más lo marcó. Porque a mí me pasa eso, estoy podrido y sería horrible volver al colegio, suponte. O volver a corretear a las chicas, a ver si alguna te da bola, ¿viste? Todo de nuevo, no. Claro. Una visión media pesimista, pero bueno. No, porque estoy mirando lo que hay del otro lado del río. Estoy viendo, Por ese lado viene. claro, como lo que dice Duquesne, lo que te espera después de la muerte. Claro. Ah, eso es muy interesante. Bueno, Y vamos ahí entonces. otra que me marcó mucho, mucho, yo no sé si está publicado eso o no, pero que me parece mística realmente, porque tuve una pelea con un cura que decía que Castellani no tenía el sentido de la mística. Y él en alguno de los diarios, en Manresa, me parece que escribe eso, se pregunta, ¿qué me importa a mí de mí? ¿Qué me importa? Claro. Me parece místico eso, es el olvido de uno mismo, ¿no? ¿Qué me Mm, importa de mí? el desprendimiento. Es más difícil cuando te duele la muela, pero debería uno decir eso. Bien. Vamos a dar lugar a algunas pocas preguntas más y ya podríamos ir cerrándola, ¿no? Pero veo que alguna gente lo ha leído bastante y hace preguntas demasiado minuciosas, pero bueno, si está en sus condiciones la responderá. Por ejemplo, José manda, ¿qué opina del libro San Agustín y nosotros, y en especial del capítulo 13 de recetas y problemas? A la flauta, meticuloso el amigo José. Es el mejor problema. Vos sabés que
ese libro lo publicó un amigo mío. Y Quarrachino dijo, porque Quarrachino es otro de esos falsos amigos de Castellani, y él dijo, yo voy a financiar la edición. Bueno, macanudo. Hasta que leyó ese capítulo y dijo, no, porque ahí le da con un caño a los obispos, es muy divertido. Es un librazo, me parece. Claro. Acabo de traducir al inglés el capítulo 5, que se llama La destrucción de la tradición, porque me están prometiendo una editorial americana que va a sacar una antología de textos de Castellani en inglés. Sí, y creo que es de los que menos se consiguen, de los que no se han sido reeditados. Vamos a ver, quizás en los próximos tiempos. Con todo eso, de los últimos, 2006, por ahí. Quizás sí, bueno, por ahí no lo tengo ahora en mente. Y tiene un hermoso capítulo, partecita sobre la verdad, que es un texto de antología. Lo hemos sabido poner en la sección fragmentos de Incunable del boletín del Instituto Estrada, a ese fragmento nosotros. Sí. Bueno, alguna más, a ver, y ya deberíamos ir cerrando, porque más de una hora ya llevamos. Mire esta pregunta, qué particular que me mandan. Preguntarle si además del episodio preternatural que tuvo respecto de Juan Duarte, del funeral de Juan Duarte, si vio o tuvo otros fenómenos sobrenaturales o praeternaturales. Me dice... No, que yo sepa, no, es absolutamente único eso. Una cosa extraordinaria. Ajá. Pero no. ¿Cómo fue ese episodio? Que la verdad que no lo conocía. Está en el libro. Tenés que ir al índice onomástico y buscar Duarte, Juan. Bueno. Volvía de dar clases del Instituto Superior y ve ahí que se arremolina una cantidad de gente y empieza a reconocer unos viejos funcionarios peronistas que no eran viejos en esa época, como Cámpora y Benítez y qué sé yo. Y Perón fue también. Era el velorio en casa de un capitán que vivía ahí, Arrieta, creo que se llama el capitán. Era el velorio de Juan Duarte. Y Castellani ve como revolotear como diablos todo alrededor. Y un olor espantoso. Y se descompone y se vuelve al instituto. Y bueno, ahí lo agarra una celadora, no sé, le dice, padre, ¿qué le pasa? Se descompuso, qué sé yo, ¿no? Y le da un vaso de agua. Se sentía muy mal. Pero esa misma noche llega a su casa y ¿qué hace? Lo describe todo. Sí, sí. Bueno, qué particular, ¿no? Bien. Pero bueno, no le conozco una cosa parecida. Alguna más que tengo por acá, repito, ¿no? Muchas muy, muy particulares, singulares. Acá me comentan, Ariel, antes le agradecemos la pregunta de antes, la mandó Juan Pablo. Ariel nos dice, ¿le parece que fue atinado el haber trasladado sus restos a Reconquista? ¿No le parece que contribuyó a su ocultamiento? La verdad que, bueno, son cuestiones muy íntimas y particulares de las familias, pero bueno, no sé usted qué piensa sobre eso. Nosotros, repito, en el año 2016 fuimos una comitiva del Instituto Estrada, Reconquista, dejamos una placa en su tumba y hicimos un muy lindo acto. Le traslado entonces la pregunta. Sí, esa fue iniciativa de un diputado que era de Reconquista y que fue iniciativa de ese diputado, ¿no? Familia de Castellani ya no quedaba nadie, ¿no? Yo formé parte de la comitiva, pero a mí me parecía medio disparate, te diré, porque además Castellani estaba cansado de Reconquista, habla bastante mal de su pueblo, de grande, no le tenía simpatía a su pueblo, no tenía buenos recuerdos, pero es igual en Reconquista a nadie le importa nada. Sí, cuando nosotros estuvimos no notamos que hubiera un gran fervor castellaniano allí. Ellos están orgullosos porque tienen un arquero de la selección, ¿cómo se llama? ¿Batistuta? No, arquero no. ¿Batistuta? No, arquero no, Sí, yo fui a un bar, tenían todo un mural de Batistuta, bueno, acá nació Batistuta, me decían. Ojo, tampoco
tampoco era una animadversión ni que nadie lo recordara. De hecho, en la librería encontramos varios ejemplares, pero fervor no notamos. No, para nada, para nada. En Para nada. fin, Di una charla y aparecieron 4 viejas. Nada. claro. Bueno, por ahora parece que no hay muchas más preguntas. Alguna cuestión que siempre anda ahí reflotando, el tema ese de los jesuitas, ¿pudo haber vuelto a la orden en algún momento? Y está como apéndice del ladrillo verde, del tomo 1, Claro, ¿no? Cuando la es carta. verdad. Que compren el libro y Sí, ahí está todo. están preguntando muy fino. Bueno, pídanle el libro al cazador del libro y van a poder despejar todas sus dudas. Claro, Bueno, hay que leer. hay que leer. Sebastián, ¿quiere agregar algo? ¿Quiere No, redondear? no, ¿Quiere dejar algún no. mensaje? Muchas gracias. Estaba lo más cómodo, che. Está bueno el modo este de conversar. La verdad que sí, sí, Está muy lo es. bueno. Bueno, agradecerle muchísimo de parte del Instituto Estrada, de su director, el licenciado Carlos Robledo, de mí, Carlos Bukovac, y bueno, quien le dice que cuando todo esto se supere del encierro, lo invitamos, no sé si a algo muy formal, porque como nos contó está un poco saturado, pero por lo menos a comer un asado y disfrutar del río Paraná. A mí me encanta Rosario y siempre tengo muy buenos recuerdos. Bien. Bueno, Macanudo, che, muchas gracias, ¿eh? Un gran saludo, muchísimas gracias y bueno, será hasta cualquier momento. Y le agradecemos a toda la audiencia que nos estuvo siguiendo, casi 70, 80 personas supo a ver a lo largo de la jornada. Bueno, Gracias a todos. Será hasta cualquier momento. Hicieron